Vive Radio, vive Ávila. 10:30 en punto, puntualidad británica en este lunes 8 de junio de 2026, cuando escuchas el 91.2 de tu FM, sintonía de literatura, de vivir la literatura en Vive Radio Ávila, con Esther Bueno Palacios. ¿Qué tal, Esther? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás con este tiempo primaveral? Da Estoy gusto, muy contenta ¿Verdad de que que haya sí? salido el solecito. Es que se vive con otra cara, Se sí. vive de otra manera, realmente. Claro, eso es. Hablemos de literatura. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, hoy traemos a un autor de novela negra. Lo divertido de nuestro programa, Javi, es que traemos muchos géneros distintos, ¿no? Y creo que Carlos Augusto Casas, que nos acompaña hoy, es el primer autor de novela negra que viene a nuestro programa Vive Radio. Creo que está al otro lado del teléfono. Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, un placer ser el primer escritor de novela negra del programa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Ahora he liado con la Feria del Libro de Madrid, pero todo muy bien. Pues bueno, si te parece, Carlos, voy a presentarte un poquito, ¿no? Para que nuestros oyentes te conozcan. Yo diría que eres uno de los nombres más interesantes de la novela negra española actual. Naciste en Madrid en 1971 y tu trayectoria profesional está muy ligada al periodismo de investigación, ¿no? Comenzaste trabajando en Diario 16, has trabajado en Agencia F, en Antena 3, en 4, en La Sexta, Telecinco, en fin, en muchísimos lugares. Y yo creo que uno de los puntos claves de tu literatura es que no llegas desde la academia o desde un periodismo, digamos, cultural, ¿no? Sino desde esa investigación periodística y en los medios de comunicación. Y desde mi punto de vista, después de leerte mucho, creo que tus personajes parecen peligrosamente reales, ¿no? No sé si... Bueno, yo creo que es una de las características que tiene que tener la novela negra, ¿no? La novela negra tiene que estar muy pegada a la tierra, ¿no? Al suelo, y tiene que ser sobre todo verosímil. Y dentro del género, pues claro, también uno de los elementos es la crítica social. Por eso los personajes tienen que resultar, tienen que resultar creíbles y sobre todo verosímiles, como decía. Ujú. Bueno, hoy venimos a presentar tu último libro, tu última novela, La risa de las hienas, que ya dice mucho, ¿no? Yo lo he estado leyendo este fin de semana, te tengo que decir que me ha encantado el libro y también me he divertido, ¿eh? Porque en algunas ocasiones me he reído mucho con algunas de las salidas de los personajes. Entonces, es un libro muy divertido, pero a la vez un libro muy tremendamente inquietante, ¿no? Digamos. Bueno, realmente es mi segundo libro. Es el segundo libro que escribí después de Ya no quedan junglas a donde regresar. Pero lo has bueno, publicado ahora. Claro, por circunstancias, no se publicó en su momento. No entendí muy bien por qué. Ahora puedo que lo entienda más. Pero bueno, tenía ganas ya de que se publicara y bueno, pues ha llegado el momento y yo creo que se nota un poco en el estilo que sigo manteniendo un poco esa rabia que tenía en Ya no quedan junglas, ¿no? Pero yo lo que te digo es que este libro es, digamos, peligrosamente actual y de verdad que me sorprende que lo hayas escrito hace tiempo. Bueno, eso Porque te de hace ver verdad cómo está el periodismo. es que Tampoco. casi se pueden identificar algunos periodistas, ¿no? Algunas de las, digamos, de los protagonistas del libro. Pero bueno, vamos No. Sí, dime. No, lo digo para evitar futuras querellas. Sí. No hay los personajes no están basados en personajes reales. Sí que en un montón de vivencias que yo he tenido, ¿no? Los personajes están estructurados como un puzzle de personajes reales, ¿no? No hay ninguno que sea exactamente así, ¿no? Hay un montón de escenas que si no he tenido que variar algunas, pero hay muchas frases y muchos momentos del libro que yo he vivido en televisión, por eso imagino que también transmitirán esa realidad, ¿no? Desde luego. Bueno, la novela empieza con un personaje que me parece que está muy bien construido, que no está en crisis, ¿no? Sino una especie de derrumbe íntimo, profesional y moral, ¿no? Se llama Nacho, ha perdido su casa, su estabilidad, su matrimonio, su dignidad y sin embargo todavía conserva algo que puede perder, ¿no? Que es la conciencia. Sí, bueno, Nacho es un personaje
A mí yo tenía mucha necesidad de escribir, quizá por eso fue la segunda, ¿no? Que tenía necesidad de escribir una novela negra sobre el periodismo porque y sobre todo más concretamente sobre la televisión, que es un medio en el que he pasado la gran parte de mi trayectoria profesional como periodista, porque me parecía extraño que hubiera tan pocos libros que se dedicaran sobre todo novelas negras que se dedicaran a la televisión, porque es uno de los ambientes más negros que yo he conocido en mi vida, y he conocido unos cuantos. Entonces, bueno, yo tenía esa necesidad porque creía que ahí había material más que de sobra para escribir una novela negra, y Nacho en el fondo es un personaje muy negro, Ujú. un personaje completamente amoral, en un momento vital complicado que le hace tomar decisiones, pero fíjate, comentándolo luego con compañeros de televisión, todos hemos coincidido que hemos conocido a muchos Nachos que harían exactamente lo mismo que hace sin tener todos esos problemas vitales. O sea que Sí. la realidad es bastante peor que como la pongo yo en el libro. Sí, pero además es que, bueno, en el libro hay pues delincuentes, policías corruptos también, pero hay un sistema entero, digamos, donde, que por esto decía que parece que es actual, ¿no? Bueno, y es actual, claro, donde parece que la verdad es menos importante que el impacto, ¿no? O sea, No, eso es eh, básico ahora mismo en el periodismo desde hace muchos mm, años, ¿no? Yo creo que vivimos el peor momento del periodismo de toda nuestra historia, ¿no? Es lamentable decirlo porque era una profesión de la que yo estaba completamente enamorado y que la ejercí por vocación, pero ella se dejó de estar enamorada de mí, ¿no? Porque en lo que nos hemos convertido no tiene nada que ver con el periodismo que se estudia o que yo estudié en la facultad. Espero que en la facultad sigan manteniendo los mismos planes de estudio y enseñen lo mismo, ¿no? Yo creo que el periodismo tiene muchos problemas, todos ellos muy graves, y uno principal es este, ¿no? El tema de que la gente ya no busca la verdad, la verdad no existe. O sea, mm, no existe. Cuando ahora mismo estamos en un momento, puede ser por la polarización o por el descrédito también de los medios de comunicación, en los que la gente se cree o no se cree las noticias en función del medio donde las vea, ¿no? Ya no hay un periodismo independiente que esté por encima de tendencias políticas o de líneas editoriales, ¿no? Entonces ahora mismo la gente lo que hace es buscar los medios de comunicación donde les cuentan lo que les gusta leer, ¿no? mm. No lo que necesitan leer, que es básicamente la función básica para mí del periodismo es ofrecerle al ciudadano las noticias que necesita saber. Yo creo que eso se ha abandonado hace mucho tiempo. Por un lado, les damos noticias impactantes porque lo que buscamos es audiencia, y por otro, damos las noticias que ellos quieren leer según su ideología, pues para que nos sigan viendo y sobre todo para crear opinión, ¿no? Entonces, la función básica del periodismo, que es contar la verdad basada en hechos, creo que está desapareciendo, y que cada vez nos parecemos más a la propaganda y a mezclar información con opinión para intentar influir en la audiencia, ¿no? Sí, porque además otro de los personajes, Berta, ¿no? Que es como la Sí. reportera estrella, funciona, la verdad, como a mí me ha parecido una figura muy potente porque es víctima, pero también el centro de una maquinaria informativa que necesita un relato, ¿no? A toda costa. Entonces, ¿hasta qué punto Berta representa también esa fragilidad de quienes trabajáis delante de la cámara, expuestos, brillantes en muchas ocasiones, pero también utilizados por el sistema, ¿no? En lo que estabas No, contando. claro, Berta es una víctima. O sea, Ujú. Berta empieza a hacer reportajes falsos, reportajes eh, haciendo entrevistas a delincuentes, a presuntos delincuentes, cuando es mentira. Ella sabe que les va a tapar la cara y les va a distorsionar la voz. Entonces tiene un amigo al que paga para que se haga pasar pues por el reportaje que quiere hacer esa semana, ¿no? Quiere sacar a un proxeneta, pues su amigo se hace pasar por proxeneta, Mm. por ladrón, yo qué sé, por alunicero, por la noticia impactante. Entonces, Berta, en el fondo, hizo este reportaje pues
pues porque estaba cansada de su situación laboral, ¿no? De ser una segundona, de hacer más horas que un reloj, y entonces de alguna forma pues de esa vía de escape, y el problema es que se queda atrapada, porque evidentemente cuando haces un reportaje tan impactante lo que te hacen los jefes es pedirte más, ¿no? Entonces ella se mete en este bucle de informaciones falsas, de crear noticias falsas, y bueno, en la novela se ve que el que lo paga caro, claro, lo paga caro porque bueno, pues meterte en estos líos No hay vamos veces a que te sale contarlo mal. porque No vamos es... a contarlo porque si no empezamos a destripar, pero es pero bueno, increíble, ¿no? Su historia, es verdad. claro, o sea, pero tienes que darte cuenta que en el fondo Berta, aunque pueda ser muy criticable lo que hace, es una víctima de cómo funciona el sistema y cómo hay que darle de comer al bicho, y cómo buscamos informaciones lo más impactantes y llamativas y posibles, ¿no? Y eso te lleva en algunos casos a traspasar ciertas líneas, ¿no? No es inventado, ¿eh? No creas que estas cosas no suceden. O sea, yo recuerdo, por poner un ejemplo y para ponerme a mí como ejemplo, y no tener que meter a ningún compañero en un lío, para que te des cuenta, pues, es un caso que yo siempre cuento, ¿no? Cuando saltó la noticia del asesinato de Marta del Castillo, pues evidentemente la audiencia, la curva de audiencia ese día pegó un subidón. Entonces, ¿qué van a hacer todos los directores de programas? Van a seguir con el tema. Seguir con el tema porque la gente te está diciendo lo que quiere ver con la curva, o eso es lo que ellos creen, ¿no? Entonces, pues claro, nos tiramos con el tema de Marta del Castillo, no te puedes imaginar, casi un año, porque la curva no bajaba, entonces seguíamos. Entonces, para que te des cuenta de cómo funcionaba el paradigma, yo llevaba como 2 o 3 meses en Sevilla, y ya había entrevistado a los padres, al hermano, al tío, al abuelo, a la policía, había entrevistado a todo el mundo, ¿no? Y no había novedades, y era un momento en el que lo único que faltaba por saber es dónde estaba el cuerpo, y la policía no lo sabía, no había más información. Entonces yo llamaba y decía, oye, que no hay nada más, ¿qué hago aquí y tal? Y entonces la respuesta que yo recibía era, me da igual, mañana vamos a hablar de Marta del Castillo, Sí, sea porque lo que sea. es la audiencia Entonces, como monstruo invisible, ¿no? claro, no, pero además te das cuenta de que la forma de trabajar ha cambiado. Antes éramos los periodistas los que conseguíamos la noticia y se la vendías a tu director, y eras tu director el que te dice qué programa quiere hacer. Y lo va a hacer igual. Él va a hablar de Marta del Castillo. Si no hay nada, pues, si no hay nada, ¿qué haces? Porque le tienes que enviar algo, ¿eh? Entonces, no te estoy diciendo que yo me inventara noticias, pero sí que hacías reportajes que sabías que no iban a ninguna parte, ¿no? Pues yo hice un reportaje, por ejemplo, de que uno de los sitios en los que podía estar Marta del Castillo era en el vertedero y tal. Todo el mundo sabía, la policía ya me había dicho que eso estaba descartado. Pero yo le hice el reportaje igual porque tenía que mandar un reportaje. Ese es el gran problema que estamos viviendo, ¿no? Que no es la información la que manda, es la audiencia. Sí, y también yo creo, por lo que conozco, ¿no? Y también muestras en la novela la precariedad Sí, claro. de la profesión, ¿no? En muchas ocasiones, que es verdad que, por ejemplo, Nacho es moralmente cuestionable, pero también está atrapado en la presión laboral, el miedo al fracaso, la necesidad de mantenerse a flote, Claro, un o poco sea, esa idea. yo no he conocido un lugar que se parezca más al infierno que un programa de máxima audiencia a diario, porque tu vida la marca un mensaje que recibes a las 7 de la mañana con la audiencia del día anterior, y ese número va a marcar tus siguientes 24 horas. Sabes que si ha sido buena audiencia vas a tener más o menos un día tranquilo, pero si sabes que la audiencia ha sido mala, vas a llegar a la redacción y va a haber gritos, y va a haber locura, y va a haber que te manden a hacer 80 cosas, porque la gente se pone muy nerviosa, y eso te hablo todos los días el mensaje con el numerito. Entonces eso hace que tu cabeza funcione de forma distinta. Yo conozco a muchísimos compañeros que han estado en programas diarios que al final han acabado con depresiones y con problemas mentales, porque la presión es tremenda, y luego no tienes que darte cuenta de lo que hablábamos antes, lo que me comentabas de la precariedad laboral. Tú no eres fijo de este programa. Si el programa acaba, tú te vas a la calle, Sí. ¿sabes? Entonces, imagínate lo que es eso todos los días a las 24 horas, y no pienses que los fines de semana si hay noticias, el teléfono te suena y no sabes dónde vas a dormir, y es un trabajo muy bonito, cuando era bonito,
pero es muy estresante y evidentemente no todo el mundo vale. Y Ujú. es mucho más estresante cuando te das cuenta de que lo que estás haciendo no es información sino otra cosa, ¿no? Y además en el título, ¿no? En las hienas, la risa de las hienas, digamos que durante toda la novela esa risa está Ujú. presente, ¿no? De alguna manera. Claro, Eh, yo en el fondo que lo que quería, porque siempre mm, que se habla de periodismo y de cómo está el mundo de los medios, se hace mucho hincapié en la figura del periodista, ¿no? Y yo creo que realmente somos los que menos culpa tenemos de todo esto, ¿no? mm, Por lo que hemos hablado de la precariedad, porque haces lo que haces porque tienes la mala costumbre de comer 3 veces al día. Yo creo que hay gran responsabilidad en quienes dirigen los medios de comunicación, que normalmente no tienen nada que ver con el periodismo y que no les interesa, pero fundamentalmente en estos últimos años yo creo que la culpa de todo lo tiene la audiencia. A mí mm, me parece que es que la audiencia es muy poco exigente con lo que consume, ¿no? Sobre todo a nivel informativo. Ha habido programas, bueno, y es que ahora mismo prácticamente se ve a diario, donde hay unos fallos que lo que demuestran es mala praxis laboral, y eso no tiene una consecuencia en la audiencia, ¿no? La gente sigue viendo esos programas aunque se hayan demostrado que hayan mentido o que hayan trabajado mal o que hayan dado informaciones erróneas por no contrastarlas, ¿no? No hay ningún tipo de penalización y entonces eso hace que los programas de televisión fundamentalmente, aunque ya creo que se está trasladando a la prensa escrita y a la radio, pues todo valga, ¿no? Todo valga en función mm. de que una noticia sea impactante y sepas que te va a dar audiencia, pues la emites y al día siguiente las tienes que rectificar, rectificas, pero la audiencia de ese día ya te la ha llevado y al día siguiente no va a haber un bajón de audiencia, la gente va a seguir viéndote. Entonces, Sí. esa falta de exigencia, ¿no? Ese, esa tolerancia de la audiencia yo creo que es parte del título, ¿no? La risa de las hienas son, en este caso son la audiencia, ¿no? Somos todos. Sí, 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 porque además las hienas no siempre matan, ¿no? Pero esperan, Claro, están atentos a a la debilidad o cuando, no sé, cuando algo se está descomponiendo es cuando actúan, ¿no? Entonces es claro. verdad A ellos les, que el título es, es muy sugerente después de leer el claro, libro. claro, 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 claro. Está hecho con toda la intención. Para una vez que pongo un título bueno. Bueno, además tenemos que decir, yo en tus libros, a mí me parece que en tus novelas el mal, ¿no? No aparece como algo grandilocuente, como en algunas otras novelas negras, sino como algo cotidiano, ¿no? Como una decisión cobarde, por ejemplo, una Claro. llamada, una reunión, una frase dicha en un despacho. Es decir, el mal no se encuentra como un maligno que está en el universo, ¿no? Sino en la vida cotidiana, en cualquier sitio, ¿no? Y eso. Claro, o sea, yo creo que además esa es una de las grandes diferencias entre la novela negra y el thriller, ¿no? El thriller Ujú. es mucho más tranquilizador para el lector porque el mal suele ser eso, alguien externo y siniestro y tal, pero viene nuestro héroe y al final todo vuelve a la normalidad. En cambio, en la novela negra, o por lo menos en la novela negra que yo escribo y la que me gusta, el mal es el mal cotidiano que todos vivimos y vivimos con él. Y todos somos héroes para alguien, pero también somos alguien odioso, ¿no? Todos Ujú, tenemos una parte, todos hemos tenido pensamientos, aunque solamente sea de pensamientos oscuros, todo el mundo, ¿no? Entonces todos tenemos esa parte del mal dentro y eso hace que nuestra sociedad sea como es, ¿no? Y entonces es lo que te decía antes, yo creo que eso es una de las características de la novela negra, ¿no? No solamente la crítica social a nivel de sociedad, ¿no? ujú. Valga la redundancia, o el sistema en el que vivimos, sino también cómo somos nosotros, cómo es el ser humano por dentro, y todos tenemos esos rincones oscuros que no le enseñamos a nadie, pero que de vez en cuando salen a la luz, ¿no? Ujú. También me gustaría, al hilo de lo que me cuentas, eh, preguntarte algo, ¿no? Porque a pesar de la dureza de la novela, yo encuentro una pregunta de fondo. eh, si alguien que ha cruzado ciertas líneas puede volver atrás, ¿no? ¿Hay posibilidad, por ejemplo, de redención para Nacho en tu novela? ¿La redención llega siempre demasiado tarde o no? Yo creo que no. Ujú, Yo creo que no, porque al final es un es una cuestión es una cuestión práctica, ¿no? A Nacho al final todas estas decisiones que toma, todo lo que hace, todas estas líneas rojas que cruza, al final tienen sus réditos, ¿no? ujú, Entonces
¿qué le está diciendo la vida a Nacho? Pues que ha acertado tomando esas decisiones, ¿no? Entonces no creo ni siquiera que se arrepienta como para plantearse que tiene que volver un poco a tener esa antigua moral, ¿no? Yo creo que no, y además ahora con el cargo que va a ocupar se le va a exigir que siga por esa línea, ¿no? Evidentemente no creo que se vea en otra como la que le planteo al pobrecillo en la novela. Sí, pero... porque queda una sensación amarga, ¿eh? Que quizá el problema no es solo que alguien quiera vender la verdad, sino que siempre hay alguien dispuesto a comprar una mentira bien contada, ¿no? No, claro, evidentemente. Volvemos a lo de las llenas y la audiencia, evidentemente, ¿no? Muy Entonces, fuerte. la decisión que toma Nacho es lo que te comentaba antes. No creas que hay poca gente que la tomaría, ¿eh? Yo conozco a muchísima gente, he tenido unos cuantos jefes, de los cuales supongo que aunque sea inconscientemente, me he inspirado para crear a Nacho, que en una situación parecida hubieran hecho lo mismo, ¿eh? Y eso es así, porque hay gente que por la audiencia, por continuar en el programa, por seguridad, por un montón de cosas, en lo único que piensa es en el dato, en este numerito, en seguir manteniendo su puesto de trabajo, en seguir siendo director de un programa, ¿no? Y harían cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Pero Bueno, sí. hay que leer la novela. Yo desde aquí, desde nuestras ondas de Vive Radio, la verdad es que la recomiendo porque es dura, pero interesante, es emocionante y además en algunos puntos, como te digo, divertida, ¿no? Con algunas salidas de algún personaje, yo me lo he pasado muy bien también, ¿no? En ese plano. Pero antes de terminar la entrevista, me gustaría, Carlos, que habláramos de Ya no quedan junglas a donde regresar, que has citado, Sí. que digamos que es tu gran novela cinematográfica de momento, ¿no? De momento, sí. Que fue un poco tu debut narrativo y ha sido adaptada al cine. Ha sido dirigida por Luis Gabriel Beristain, o Gabriel Beristain, ¿no? Está Ron Perlman, Sí. o sea, hay grandes actores en esta versión cinematográfica de Ya no quedan junglas. Megan Montaner, está Carra Elejalde, Itziar Ituño, es decir, Unax Ugalde. Hay alguien que no sé pronunciar, Hovik Künchkerian o algo así, Querían, sí, que que es muy además si lo difícil de pronuncias mal pronunciar. se enfada. Pero bueno, entonces está teniendo muchísimo éxito, me consta, ¿no? Ya no quedan junglas. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido esa experiencia, qué ha supuesto para ti y en qué línea está, porque sé que hay otras de tus novelas que también van a ser llevadas a la pantalla. Bueno, pues imagínate que tu primera novela, que yo creo que lo he contado 80 veces, pero que yo pensaba que ni siquiera se iba a publicar. Y pues no solamente se publica, sino que encima hacer una película, pues claro, para mí es que me toca la lotería, ¿no? Y ha sido una experiencia muy, 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 muy bonita, porque imagínate lo que es ver a tus personajes por ahí andando y hablando, ¿no? Y con grandes actores, además. Y con grandes actores, sí. Aparte, la productora me invitó al rodaje que fue en San Sebastián, estuvimos allí unos días y me lo pasé con los actores bomba. La verdad que gente absolutamente encantadora, muchos de ellos habían leído la novela y fue muy divertido. La verdad es que es muy difícil de explicar la sensación que tienes cuando algo que has creado tú, unos personajes, unos diálogos, de repente los ves en la pantalla con personas de carne y hueso, ¿no? Pues es muy emocionante, la verdad que sí. Y bueno, pues yo pensaba que esto iba a quedar en anécdota, pero parece ser que no. Entonces, mi novela Leones en invierno ha terminado ya el rodaje, estoy esperando que me llamen de la productora para enseñármela. Esta, como se rodó en Madrid, he ido más veces al rodaje y la verdad es que me lo he pasado bomba. De hecho, te doy una primicia. El pesado del director, que es Albert Pintó, pues se empeñó en que saliera. Y entonces tengo ahí un cameo que gracias a Dios lo único que hago es que me echan de un restaurante chino. Digo, bueno, si es que me echen de algún sitio, no tengo ni que ensayar porque me ha pasado muchas veces. Bueno, también, a ver, recomendamos entonces creo que está en Netflix. No, está en Amazon. O en Amazon, perdón. Ya no quedan junglas a donde regresar. Esperamos impacientes Leones de invierno.
Y bueno, ya no quedan junglas a donde regresar. El Ministerio de la Verdad, La Ley del Padre, Leones de Invierno, Amoníaco y La Risa de las Hienas. Creo que no me he dejado ninguna de las novelas publicadas de Carlos Augusto Casas, todas maravillosísimas, todas entretenidas y emocionantes. Carlos, te damos las gracias por haber estado con nosotros aquí en Vive Radio, con Javi y conmigo, que Javi como periodista, Javi, di algo que estaba sintiendo a nuestra entrevista. No sabes lo identificado que me he visto en esta entrevista, Carlos. Hombre, la verdad es que lógicamente muchos compañeros nos sentimos identificados. Yo no te puedes imaginar. Y con mucha pena, tengo que decirlo. Claro, lógicamente. La cantidad de compañeros que se han leído la novela y me han llamado diciéndome, Carlos, muchas gracias por escribirla. Pues mira, yo se la voy a dejar, se la he traído a Javier, la tengo aquí encima de la mesa. Será bien recibida. Y se la voy a dejar a Javier para que pues la lea. Ya me comentará qué le parece. Pues muchas gracias, Carlos. Te esperamos como siempre vosotros. Aquí, cuando quieras. Un abrazo muy grande. Otro para vosotros. Muchas Gracias, Carlos. Buen día. Hasta luego. Chao. 30 segundos te dejo, Esther, para despedirte. Pues me despido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque hoy nos hemos enrollado un poquito más de la cuenta, pero... Bueno, lo normal, ¿eh? Lo que pasa es que Sí. tenemos mucha tela que Tenemos cortar. mucha tela, Hay muchas sí. cosas de las que hablar. Y bueno, espero que a nuestros oyentes les haya gustado mucho este episodio de Novela Negra con Carlos Augusto Casas. Y ya sabes que dentro de 15 días volveremos y, sorpresa, a ver qué traemos, ¿no? Porque cada día es una aventura aquí Una aventura en Vive Radio. literaria. Una Dentro aventura de 15 literaria. días te escuchamos sobre literatura. Muy Esther, bien. gracias. Un abrazo. Buen día. Adiós.